Hoy nos acompañan Mariela Cane y Belén Resk. Amor, compromiso y conflicto. Una conversación sobre infidelidad y los factores psicológicos que influyen en nuestras relaciones. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Gracias a Podcast Paraguayo por la invitación y por hacer posible esta producción. Feliz de estar nuevamente en este espacio de conversación, de reflexión y aprendizaje. Soy Mariela Cane, psicóloga clínica. Hoy me acompaña nuevamente mi colega y compañera Belén Resk, psicóloga y sexóloga clínica. Bienvenida, Belén. Hola Marie, muchas gracias de vuelta por la invitación y encantada de compartir también contigo este espacio y bueno, con un tema que da mucho que hablar, ¿verdad que sí? Sí, claro que sí. Y bueno, justamente queremos hablar de la infidelidad, un tema bastante controversial, un tema complejo, bastante doloroso, un tema muy recurrente en las consultas de pareja. Y bueno, queremos saber qué realmente es la infidelidad desde la ciencia y qué dice la psicología. Hay un antes y un después en las experiencias en cuanto a infidelidad. Entonces, una llamada, un mensaje, una fotografía, una confesión puede marcar un quiebre en uno mismo, en la pareja y la visión que tenemos hacia el mundo. Entonces, Belén, me gustaría que me digas qué dice la ciencia con respecto a la infidelidad. Bueno, en realidad, Marie, no hay una definición universal de infidelidad, ¿sí? ¿En qué sentido? Porque las parejas marcan qué es infidelidad o no. Pero en líneas generales se podría hacer alusión a la infidelidad cuando hablamos de la ruptura de acuerdos pactados por la pareja y uno de los miembros rompe esos acuerdos. No obstante, siempre es importante que la pareja tenga bien establecido qué está permitido, qué no está permitido, qué es negociable, qué no es negociable, pero también entender que para lo que uno es infidelidad, para otro puede no serlo. Por eso es muy importante, y hago eso, ¿verdad? Alusión de que la infidelidad lo va marcando cada pareja. Excelente la definición que nos das profesional, ¿verdad? Porque hay muchos mitos y muchas dudas con respecto a qué es realmente infidelidad, y en consulta nos damos cuenta de que hay muchas dudas acerca de cuándo realmente es, los mitos con que llegan los pacientes. Uno de ellos, por ejemplo, es: si me fue infiel significa que nunca me amó, ¿verdad? Y realmente no es así, ¿verdad? O sea, la infidelidad es un fenómeno que puede darse el amor, y aún así hay otras variables que están, digamos, cursando como para que se dé una conducta o no. Entonces, no es que el amor condiciona las conductas, ¿verdad? Entonces, esa es una cuestión con la que siempre llegan los consultantes: no me amó, perdí mi tiempo, y empieza como que a afectar muchísimo el autoconcepto, ¿verdad? De la persona que fue engañada, y también a lo mejor en la identidad de la persona que lo cometió, ¿verdad? Ese es un mito, Belén, que me llega mucho a consulta. ¿Cuál es otro que te llega a vos? Bueno, si hablamos de mitos, Marie, varios, ¿verdad? Pero otros también de los que llegan muchísimo a consulta es: el infiel o la infiel nunca cambia. Si ya te fue infiel una vez, te va a volver a ser infiel. Cuando en realidad, si la persona reconoce, asume la responsabilidad, se hace cargo de la conducta, siempre y cuando, por así decirlo, haga esa autocrítica, puede obviamente no repetir. Porque no es que la infidelidad se instaura como un patrón, por así decirlo. Depende mucho del escenario, la dinámica en la pareja y bueno, qué lleva a que la persona haya sido infiel. Y bueno, otro mito es que la infidelidad ocurre porque falta sexo, ¿verdad? Realmente puede ser una de las causas, ¿verdad? La necesidad afectiva, como que la desconexión en cuanto a lo sexual, pero no determina tampoco que haya o no una infidelidad, porque justamente la infidelidad es multicausal. Pueden haber muchos factores que estén interviniendo ahí. Pero
generalmente las personas también hacen alusión a esa causalidad muy simplista. Entonces nosotros desde la ciencia lo que decimos, hay muchos factores, no necesariamente se reduce a un factor. Otro de los mitos clásicos, los hombres son más infieles que las mujeres. En realidad la infidelidad no tiene género, no pasa por ser hombre, no pasa por ser mujer. Depende mucho, y vuelvo a reiterar, de la dinámica del vínculo en la pareja. Si bien a nivel estadística se podría hablar un poco mayoritariamente tasa en género masculino, pero en realidad es que se ha reducido notablemente. Entonces, más allá de encasillarnos de que por ser hombre es infiel o por ser mujer, no importa el género, sino más bien qué lleva a cometer esa infidelidad. Exacto. Bueno, otro de los mitos con que llegan los consultantes tiene que ver con si somos felices, no tiene por qué mi pareja ser infiel, ¿verdad? Y bueno, otra vez, no se reduce a una sola conducta, ¿verdad? Hay parejas, y está visto que hay parejas que son muy felices y que igual ocurrió la infidelidad, ¿verdad? Entonces son otros los patrones en donde se tienen que ir analizando cuál fue la función de la conducta, y no tiene que ver con que si la pareja está feliz o no, ¿verdad? Porque son dos caras de una misma moneda, o sea, puede haber felicidad y puede haber igualmente infidelidad. ¿Algún otro mito? Perdonar significa olvidar. Otra de las grandes consultas al momento de la terapia. Si le perdono, estoy dejando de lado mi valía, por así decirlo, cuando en realidad el proceso de perdón es sumamente personal, subjetivo. Se puede perdonar una infidelidad como no se puede, pero el punto está que lleva a perdonar, ¿verdad? Desde un lugar que sea genuino, el impacto emocional está, es un proceso doloroso, claro que sí, pero el punto, vuelvo a hacer hincapié, depende en qué contexto esté la pareja y bueno, qué conlleva lo que sería el perdón, María. Exacto. Y bueno, relacionando un poco eso a otro mito también con que llegan las parejas, tiene que ver con si realmente se puede subsanar, ¿verdad? Esto o no, o la pareja ya está condenada. Entonces, cuando asisten a consulta también una de las cosas es, ya está condenada nuestra pareja, nunca más va a ser lo mismo, y realmente hacemos mucho hincapié a que la historia se tiene que volver a escribir, ¿verdad? O sea, no está condenada siempre y cuando los dos miembros quieran hacer cambios, asuman responsabilidades y sean consistentes con el cambio de conducta, ¿no es cierto? Reconstruir la confianza, María, ¿verdad? Que es lo más importante. Siempre usamos en metáfora de esta sesión un poco un vaso de cristal, ¿verdad? Que se rompe, se puede volver a pegar. Obviamente quedan las rajaduras, por así decirlo, pero el punto está no volver a la rajadura, sino qué lección deja, ¿verdad? Entonces, en base a eso también como la pareja, y dijiste algo muy importante, la predisposición también, que hace que eso fluya al momento de volver a probar la relación, ¿verdad? Ahí me gustaría también, Belén, que puedas describir cuáles son los tipos de infidelidad, ¿verdad? Porque también hay mucha confusión con cuándo es, si está revisando un mensaje a través de las redes, si oculta mensajes con exparejas, si tuvo relaciones sexuales, o sea, cuándo realmente es infidelidad y cuándo no. Entonces, si podés describirnos un poquitito cuáles son los tipos. Claro que sí, Mari. Bueno, hace también un poco alusión a uno de los mitos que llegan a consulta de si la infidelidad es solamente de índole sexual, ¿verdad? Cuando en realidad, y volvemos a poner foco, que depende del tipo que considere la pareja el engaño. Obviamente se habla de infidelidad sexual, que es cuando hay un intercambio a nivel físico, entonces se produce de esa manera el engaño. Después está la infidelidad emocional, que es cuando se entra en un contexto de generar esa conexión de apertura, de vulnerabilidad. Ya la persona empieza a compartir, ¿verdad?, con la otra persona situaciones de índole privada que también condice a un momento de engaño, ¿verdad? Porque la privacidad es también algo que se va resguardando en un vínculo de pareja, y cuando empieza a ser compartido con otra persona, tiende a darse ese quiebre, ¿sí? Y después se podría hablar de lo que sería la infidelidad combinada, ¿verdad? Que ya está instaurado el encuentro íntimo a nivel sexual, pero también ya hay una dinámica de que ya se formó un vínculo sexoafectivo, ya hay intimidad,
pasión y compromiso. También entra muy en auge hoy en día, Marie, y llega mucho a consulta lo que sería la infidelidad económica. El manejo de lo que serían los ingresos, o si hay deudas, si hay ocultamiento, si hay cuentas paralelas, por así decirlo, o no por así hablar en literal, pero no contar realmente la ganancia o el salario. Entonces también se puede producir una infidelidad a nivel económico. Y también lo que sería muy en auge hoy en día, la infidelidad digital, ¿verdad? Las reacciones en las redes sociales, las fotos, a las personas a quien se sigue. Entonces todo eso conlleva también a la actualidad a qué es realmente la infidelidad, ¿verdad? ¿Qué marca una pareja como infidelidad? Exacto. Y bueno, a veces tiene que ver también con una forma de regular emociones, ¿verdad? Que la persona que es infiel, por ejemplo, por venganza, ¿verdad? El ojo por ojo, diente por diente, o sea, puede ser un tipo también de una causal, ¿verdad? Y también un tipo de infidelidad. Y es también un tipo de violencia psicológica de repente, ¿verdad? Cuando empieza a atacar la identidad de la persona. ¿Por qué? Porque afecta su autoconcepto y es ahí que se empieza a ensimismar y bueno, y un montón de otras sintomatologías que son muy similares a la del trauma por invalidación, por ejemplo. Entonces, otro tipo de infidelidad puede ser, por ejemplo, la crisis de la mediana edad, ¿verdad? Donde la persona busca reafirmar su identidad. Entonces puede ser también uno de los tipos y accidental, ¿verdad? No hubo una organización previa, se dio, ¿verdad? Porque justamente a veces también hay una predisposición porque hay una falta de control en los impulsos, puede haber consumo problemático de sustancias que hacen que aumente la probabilidad de que haya una infidelidad. Entonces, por ejemplo, aunando eso a cuáles son las causas de que ocurra una infidelidad, como decíamos desde el principio, no es que se reduce a una sola causa, sino que pueden ser varios factores. Y hay vulnerabilidades, ¿verdad? Hay personas, Belén, que vienen con cierta condición, no es para justificar, pero sabemos que viene con una historia previa de aprendizaje, unas necesidades emocionales. Hay personas que buscan una validación externa continuamente que no está encontrando en la pareja, porque la pareja justamente transita por varias situaciones de estrés, ¿verdad? A veces hay un agotamiento físico, mental, hay mucho trabajo, ¿verdad? Mucha carga horaria laboral, entonces se reduce el tiempo de calidad, ¿verdad? Al compartir, entonces, bueno, todo eso suma y la proximidad también hace que ocurra una conducta de infidelidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de causa, pueden estar esos factores que predisponen. También tiene que ver con el nivel de malestar con el que transita la pareja y busca aliviar como un escape o un reforzamiento, como decíamos, llamar la atención, sentirse más conectado con una persona que, bueno, que justamente refuerza eso que está buscando la persona, que todos buscamos, ¿verdad? El sentirnos queridos, amados, y de repente puede surgir que exista esa causal también, ¿verdad? Entonces, por eso es súper importante entender ese análisis funcional de la conducta, más que nada la función que cumple esa conducta de infidelidad, ¿verdad? No quedarnos tanto en el por qué se dio, sino que el para qué, ¿verdad? Y encontrar esos patrones que dieron lugar a esa conducta como para poder intervenir en nuestra terapia de pareja. Así mismo, María, y hacías alusión a algo muy clave, ¿verdad? El amor, que es una de las preguntas que hacen mucho en consulta cuando llegan los pacientes. Se puede amar, pero a la vez es infiel, por así decirlo, ¿verdad? Amor y fidelidad no van de la mano. Si bien el amor es un sentimiento, ¿verdad? La fidelidad tiende a ser la conducta.
el patrón, ahí habría que indagar, como bien decías, ¿verdad? ¿Qué está llevando a que la persona esté siendo infiel? Pero en una infidelidad no se habla siempre de manera unilateral, Marie. A ver qué te parece, ¿verdad? Se da la visión de que puede ser bilateral porque el vínculo de pareja es compartido, la responsabilidad es compartida. Entonces, en infidelidad se tiende generalmente a hacer el foco en quien recibe la infidelidad, pero no en quien la comete, ¿verdad? Obviamente, dependiendo, porque cada caso es único, habría que indagar la dinámica de la pareja, cómo se encuentra la pareja. No se trata de poner el foco en solamente la persona que cometió la infidelidad y quien recibió la infidelidad, sino en la dualidad, las dos personas o quienes conformen el vínculo de pareja, cómo se está dando la relación. Sí, y justamente el impacto emocional no tiene que ver en uno de los miembros de pareja nada más, sino que justamente es en ambos, ¿verdad? Por eso es que el impacto se da en la pareja, hay un quiebre muchas veces en donde hay que identificar qué emociones están prevaleciendo en esa dinámica que está siendo poco saludable, ¿verdad? En la persona que lo comete suelen presentarse las emociones de culpa, de vergüenza, y en la persona que fue afectada por esa conducta suele haber mucha ira, mucha tristeza, mucha frustración, una afectación profunda del autoconcepto, ¿verdad? Entonces es ahí que nosotros tenemos que hacer mucho hincapié en que eso se puede volver a reconstruir. No es que está todo perdido, ¿verdad? La pareja no está condenada a transitar solamente por esas emociones. Se pueden volver a generar emociones que en algún momento estuvieron presentes o generar una nueva forma de vincularse. Entonces el impacto emocional ¿es profundo? Sí. ¿Se puede volver a restaurar la pareja? También sí. Entonces es importante y está visto según la evidencia científica que las parejas que acuden a terapia sí pueden salir adelante, ¿verdad? Uno de los objetivos, acá quiero empezar, ¿verdad? A detallar también cómo hacemos en terapia, cuál es el abordaje. Y cuando llegan, por ejemplo, los consultantes, no tiene que haber, o sea, uno de los requisitos es que la infidelidad no esté en curso, ¿verdad? Si la infidelidad está en curso, la terapia es individual, entonces se hace esa derivación. Si, por ejemplo, uno de los miembros no está asumiendo la responsabilidad, lo mismo, o sea, realmente se tienen que poner de acuerdo con que asumo la responsabilidad, esto pasó y necesitamos que empiecen a haber cambios. Pero cuando llegan consultantes que no asumen su responsabilidad, no es culpa, ¿verdad? Pero es responsabilidad del hecho o no están queriendo transparentar esa situación, también yo suelo derivar, ¿verdad? Cuando eso está ocurriendo porque es un requisito importantísimo para poder restaurar la pareja. Entonces, cuando ¿te pasa eso, Belén, que de repente no se ponen de acuerdo también con los objetivos de la terapia y es como que piensan que sí o sí tienen que reconciliarse? Porque el fin no es la reconciliación solamente, ¿verdad? Puede ser que ambos se den cuenta de que ya no pueden seguir juntos y separarse de forma respetuosa. Así mismo, María, y de vuelta comparto contigo, la responsabilidad compartida es clave para que cualquier pareja del tipo que sea, porque antes de contestarte esto también es importante, y hablabas hace un rato de la vincularidad, de los modelos vinculares, ¿verdad? Que independientemente del modelo vincular, como decíamos hace rato, la infidelidad es ruptura de acuerdos y límites. No tiene tampoco nada que ver con el modelo vincular. Hay que diferenciarlo ahí, ¿sí? Hablamos hoy en día de diversas maneras de ensamblar una pareja, por así decirlo, ¿verdad? Está la monogamia, que es el modelo tradicional más instaurado, por así decirlo, en donde rige la exclusividad, ¿sí? Luego está lo que serían las relaciones poliamorosas, en donde hay más de 2 miembros en la relación de pareja, y ya lo que sería una relación abierta, que no es lo mismo que la monogamia y que una relación poliamorosa, ¿verdad? En la relación abierta se tiende más a lo que sería una apertura a nivel sexual, pero sí la exclusividad afectiva
con la pareja con la que se comparte el vínculo. Porque también es importante eso, porque también llegan los consultantes, Marie, a la terapia y, bueno, no sé si fui infiel o me fueron infiel o no sé si esto es infidelidad. Independientemente al modelo vincular, si hubo una ruptura de los acuerdos llevados a cabo, sí es infidelidad, pero no tiene que ver el modelo. No porque soy monogámico o monogámica, no hubo infidelidad. Porque soy poliamoroso o poliamorosa, hubo o no hubo infidelidad, y lo mismo en las relaciones abiertas. Si esa ruptura fue no respetada por uno de los miembros, sí hay infidelidad. Entonces es importante poder distinguir esas dos cosas. Así como también es importante esto que decías cuando hablamos del perdón, uno de los mitos, ¿verdad?, que desmitificábamos, y ahora profundizando un poco más, que perdón no va de la mano de reconciliación. Cada persona es libre de perdonar, por eso hablamos de algo subjetivo. Yo elijo perdonar o no elijo perdonar. Es más, en sesión no somos quienes para, ¿verdad?, decir que tienen que perdonar o no perdonar, sino más bien ayudamos a que la pareja encuentre esa respuesta de qué les llevaría al perdón, ¿verdad? ¿Para qué perdonarían? Y también es muy importante, ¿verdad?, de cuando se van aclarando esas emociones, porque bien decías, primero está la ira, ¿verdad?, la culpa, por así decirlo, viene constantemente a regañadientes, ¿verdad?, el echar en cara, por así decirlo, el engaño, que es como desde un lugar desde la venganza, el dolor que genera, a luego ir procesando, pero que también desde un lugar a no justificar por qué perdono o por qué no perdono. Eso también es algo muy importante. No sé qué opinás vos, María, al respecto. No, y realmente pasa eso, ¿verdad? Hay mucha confusión cuando hay este modelo vincular diferente al tradicional, ¿verdad? El poliamor, las parejas abiertas. Entonces, de repente, igual existe un secreto. Entonces, cuando hay un ocultamiento, ya es una transgresión generalmente a los acuerdos pautados. Entonces es importante poner en la mesa, ¿verdad?, cuáles son exactamente los patrones de conductas que se están dando, y que se pueda identificar realmente qué se puede cambiar. ¿Qué es lo que no está funcionando y qué se puede cambiar? Entonces, uno de los factores principales es poder acordar, ¿verdad?, de forma específica cuál es el marco del respeto y hacia dónde quiere ir esa pareja, ¿verdad? Así mismo, María, qué es negociable y qué no es negociable, porque perdón no es justificar, no es olvidar, es lo que implica perdonar. Pero desde ese perdonar en terapia primero es acompañar, ¿verdad? Entender qué llevó a la pareja a que se cometa esa infidelidad, y una vez que hagan conciencia del engaño, empezar a lo que sería la reconstrucción de la confianza, ¿verdad? Reviendo esos acuerdos, estableciendo nuevos límites, todo con el punto de lo que decíamos hace rato, la responsabilidad compartida. Y cuando hablamos del perdón, Belén, ¿qué pasa generalmente en las terapias que vos tenés? ¿Se da que perdona a la gente? ¿Hay parejas que no perdonan mucho? ¿Cómo se da? Bueno, la verdad que es un tema bastante, no en literal vidrioso, pero sí, en consulta se ve parejas que están predispuestas a perdonar desde ese perdón genuino, asumen la responsabilidad compartida y quieren, digamos, llevar a propósito la relación, entonces se predisponen. Después está un poco el famoso te perdono pero no olvido, que en realidad no termina siendo un perdón, porque a la mínima de alguna diferencia, de alguna pelea o de alguna discusión, sale el echar en cara, literalmente hablando, ¿verdad?, de me engañaste, me fuiste infiel. Entonces, por eso termina siendo un proceso muy lineal y entra ese trabajo personal también, ya que influye mucho el contexto. Muchas veces también si te perdonaron, por así decirlo, o perdonaste una infidelidad, la mirada, ¿verdad?, de lo que sería tu entorno. Eso también influye muchísimo al momento del perdón, María. Sí, y especialmente entender de la crianza, del modelo de crianza que viene ese consultante, ¿verdad? Porque a veces la cultura tiene mucho que ver, y mucho más la influencia de esos modelos observacionales que tuvo durante toda su historia de aprendizaje. Entonces, lograr ese perdón es súper importante, y también entender esto que decías, ¿verdad?, de que
no significa olvidar, significa volver a resignificar eso que pasó y poder procesarlo, poder afrontar de otra manera la situación. Entonces, cuando hablan de perdón, generalmente dicen, no, yo no le puedo perdonar porque si no va a volver a hacer esto. O sea, es también como una creencia súper irracional, ¿verdad? Porque no es que porque se haya dado se va a volver a dar. Generalmente queremos pensar en eso, ¿verdad? Que es un patrón de conducta, pero es importante como centrarnos en el presente y decir, bueno, esto está pasando ahora, esto nos pasó, pero queremos que empiecen a darse otras conductas. Entonces, por eso vamos a ir viendo en qué cosas podemos cambiar, cuáles fueron los elementos que se fueron dando para que predispusieron a esta situación. Entonces, ir eliminando y ir teniendo, digamos, otro tipo de dinámica. Entonces, lograr el perdón, a mí me pasa que eso, ¿verdad? Que a veces hay como mucha creencia irracional, entonces los consultantes tienen que trabajar mucho eso, ¿verdad? En su terapia individual, pero cuando hay un compromiso, cuando hay ganas, ¿verdad? De que cuando hay amor, ¿verdad? De que y queremos que la pareja sigue, o sea, se puede. Claro, acá entraría que viene claro que perdonar no es obligatorio, pero tiene que haber ese deseo de continuidad, ¿verdad? Y el para qué desean continuar en el vínculo. Por eso hay que analizar muchísimo y suena algo muy básico, pero también cuando llegan a consulta, al hacerle la pregunta, ¿qué es infidelidad? Y como que se quedan, nunca me puse a pensar al respecto o ya tenían asumido. Entonces también esclarecer, dejar estipulado qué está permitido, qué no está permitido, a qué le llaman engaño y a partir también de lo que decías, ¿verdad? Ese secretismo, ocultamiento, a qué va a conllevar si se está haciendo. Porque también es muy importante entender que cada uno tiene derecho a una privacidad, pero dentro de esa privacidad es donde está el límite, ¿verdad? De qué oculto o qué es realmente lo que estoy llevando a una manera de engañar, por así decirlo. Sí, y poder hablarlo, ¿verdad? A veces también es como que es difícil decir, bueno, esta situación está pasando, hubo una situación de infidelidad y charlémoslo. O sea, es como que hay una represión, entonces no lo hablamos y empiezan esas conductas hostiles, hay como unas conductas de sumisión, por el otro lado de agresividad, pero no se pone sobre la mesa justamente los problemas y la situación real. Entonces a veces ese espacio viene a ser la terapia de pareja. Así mismo, María, y muchas veces, y suena, ¿verdad?, radical y más en consulta cuando llegan las parejas, pero a veces la infidelidad es el síntoma, por así decirlo, es la punta del iceberg que una vez a profundidad se va viendo realmente cuál está siendo la dinámica de esa pareja. Entonces también una infidelidad, claro, volvemos a repetir, sumamente dolorosa, pero conlleva también a dar información. Entonces se da muchas veces por asumido, cuando en realidad la comunicación es la clave también para que vaya fluyendo la relación. Sí, y por ejemplo también hay muchas preguntas en consulta de cuál es la estadística de las parejas que salen adelante y cuáles no, y bueno, lastimosamente no hay una estadística per se, pero sabemos que las parejas que sí acuden a terapia generalmente pueden sanar, ya sea estando solas, separándose o reanudando y rehaciendo la pareja. Totalmente, y como siempre decimos en terapia, María, ¿verdad? Nosotras desde nuestra labor acompañamos, pero para que el vínculo sea sostenible desde un lugar sano, desde un cierre de una separación sana o una consolidación del vínculo, pero también desde una manera sana, que es lo importante al fin y al cabo. Sí, y otra cosa importante también que me gustaría dejar en claro y llegar a muchas personas, ¿verdad? Que no por la presión social la pareja tiene que seguir, ¿verdad? Porque hay muchísimo de eso y bueno, las personas ya en algún momento fueron una pareja saludable, se vincularon de una forma saludable, estuvieron bien, sin embargo, en algún momento eso se fue modificando. Entonces, por la presión social, por los hijos, no es
un factor que tenga que condicionar que estas personas sigan juntas. Entonces eso también se trabaja un montón, ¿verdad? Que a veces está como muy instaurado culturalmente que tienen que seguir juntos, sea como sea, ¿verdad? Entonces trabajar eso también es muy importante para la toma de decisiones, porque la toma de decisiones va a determinar si seguimos juntos o cada uno por su lado, ¿verdad? Y cuando hay hijos, con más razón, ¿verdad? Si sabemos que esa pareja ya no se va a poder encauzar, es importante dejarlo ahí y salir de una forma respetuosa y bien, ¿verdad? Claro, al haber hijos obviamente siempre se torna como un terreno más, ¿verdad? De arenas movedizas, pero es la diferenciación también con las parejas. Una delgada línea de lo que sería rol parental, que van a seguir siendo pareja de padres por los hijos, y lo que sería el rol sexoafectivo como pareja conyugal, ¿verdad? Que ese es sería el vínculo que si, a ver, se disuelve o no se disuelve, pero justamente desde un lugar a que la infidelidad también tiene como siempre esa connotación de negatividad, ¿verdad? Cuando en realidad, y por eso hablamos desde la psicología, que no se trata de justificar, de condenar, sino comprender lo que sería el acto en sí de la infidelidad. ¿Me explico? Se dio el engaño dentro de lo que sería el ámbito laboral, pero acá tampoco no se trata de banalizar al trabajo, ¿verdad? Porque a veces vamos al trabajo y se banaliza de que en el trabajo se produjo el engaño, cuando en realidad entra por eso a nivel personal, en la conducta personal de la persona, porque muchas veces no porque permanezca en ese trabajo, y ahí no es instaurar mito, ¿verdad? Se va a ir a otro trabajo y no va a volver a hacer lo mismo. Por eso hacemos la revisión de la conducta y de la dinámica del vínculo. Y obviamente si la persona decide dar continuidad, acá se trabaja lo que sería la reconstrucción de la confianza, ¿verdad? Obviamente a nivel de antecedente queda fantasmagóricamente, ¿verdad? El trabajo como el jaque, por así decirlo. Pero el punto está de vuelta de que si hay ese perdón y se quiere continuar en el vínculo, el para qué están continuando, ¿verdad? Entonces esa también es la diferenciación, por así decirlo, ¿sí? O también desde un lugar donde uno quiere perdonar, me decía una paciente, pero ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir mi círculo de amistades? Entonces, ¿dónde está la decisión? ¿En la decisión personal o en la decisión de la afuera? ¿Sí? Sí, y justamente ir creando este tipo de psicoeducación en la terapia es sumamente relevante para saber que no es simplista, ¿verdad? O sea, no es que sale del trabajo y ya no va a ocurrir una conducta de infidelidad, no, porque lo que aumenta la probabilidad de conducta generalmente justamente está en las causas. Entonces, si me predispone que me estoy sintiendo solo, o no me estoy sintiendo visto, o me estoy sintiendo aburrido, ¿verdad? Que suele ser también el aburrimiento como la rutina, la novedad. Sí, entonces ir viendo que eso ya no esté, entonces vamos cambiando, ¿qué podemos hacer para que salgas de esa sensación de soledad, para que te sientas visto dentro de la pareja y no ir a buscar, digamos, eso que no encontramos ahí en otro lugar? Entonces, más que, por ejemplo, buscar respuestas así simplistas de, salí del trabajo y no, realmente se hace un trabajo mucho más profundo. Entonces, quise traer como este ejemplo porque es algo que se habla muchísimo, ¿verdad? Pero, ¿qué nos dice la ciencia, ¿verdad? Más allá de los mitos y de las opiniones. Asimismo, María, y también tener en cuenta que la persona que es infiel o que comete también la infidelidad tiene ese sentimiento. Entonces, por eso es algo que se retroalimenta en el vínculo, ¿verdad? Y esto no queda más que claro, no estamos justificando, volvemos a decir, la infidelidad, sino estamos tratando de comprenderla y entenderla porque cada uno lo vivencia de manera personal, ¿sí? Porque después de todo lo conversado, María, quizás la pregunta no sea si tiene que dejar el trabajo, se tiene que mudar, si una infidelidad puede destruir o no una relación, sino más bien qué revela la infidelidad ante nosotros sería la pregunta, porque no hay una manera correcta de atravesarla, y con esto no es justificar la infidelidad, no es resguardarnos en la infidelidad, sino comprender la infidelidad, ¿sí?
O más bien la pregunta es cómo queremos vivir, cómo queremos relacionarnos con los demás y cómo queremos amar. Claro, Mario, no condenar la infidelidad. La infidelidad no se trata solo de romper acuerdos, se trata de romper narrativas. Porque lo que la persona contaba acerca de su historia, acerca de sí misma y acerca de la pareja empieza a no encajar. Gran parte de la recuperación tiene que ver con ser capaz de crear una nueva historia, logrando incorporar el dolor sin que quede definido por él. Asimismo, Marie, infidelidad implica no cargar con el resentimiento. Porque sanar no es olvidar lo ocurrido, sino que lo ocurrido deje de escribir toda la historia. Muchas gracias, Belén, por acompañarnos nuevamente en este espacio. Muchas gracias, Podcast Paraguayo, por hacer posible esto. Y muchas gracias a vos por escucharnos. Gracias, Marie. Gracias de vuelta por la invitación y súper contenta de poder estar hablando contigo de este tema tan trascendental. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.